Muy buenas tardes, apreciados amigos, padres de familia y hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Estamos nuevamente en el programa Educación en Misión y es un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo de las enseñanzas que tenemos a través de las escrituras y de los momentos especiales que nosotros podemos compartirle a ustedes acerca de la educación que nosotros emprendemos para sus hijos. Pero antes de iniciar, tendremos palabras de oración. Muchas gracias, Señor, le damos en esta tarde por tener la oportunidad, Señor, la dicha de estar nuevamente en este programa compartiendo de su palabra y fortaleciendo, Señor, nuestras enseñanzas para nuestro beneficio de los hijos, los beneficios de los hogares. Acompáñenos, Señor, y dirija nuestras vidas, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, en esta tarde, en este momento, vamos a analizar un personaje de la Biblia, un personaje que atravesó una educación, pero no es una educación cristiana, sino una educación que ya estaba formada por un imperio, que a pesar de que a muy temprana edad él sufrió y tuvo que establecer lo que le enseñaron en sus hogares desde muy pequeño, tuvo que comenzar a depender de Dios y armarse de valor para poder superar estas situaciones. Y este personaje es tan conocido que en estos últimos tiempos se ha estudiado desde el libro de él, porque lo que Dios hizo con él en su vida fue impactante, a un punto de que se le dio vasto conocimiento para que en nuestros tiempos fueran estudiados lo que él expresó. ¿De quién estamos hablando? Esta tarde vamos a hablar de Daniel, ese profeta que muchos de nosotros conocemos. No es que vamos a hablar de profecía, vamos a hacer a un lado lo que es la profecía, pero nos vamos a enfatizar en él como persona, porque tuvo que vivir una etapa de decisiones que, a pesar de que estaba muy lejos de casa, él tuvo que depender mucho de Dios y estaba junto con otros tres amigos que estaban luchando en ese tiempo por la disputa que había en ese momento. Yo sé que muchas veces las personas toman decisiones y son de grandes desafíos. Debido al miedo, otras personas prefieren huir de los problemas cuando tienen que tomar decisiones en vez de resolver el problema. Decidir por algo no es fácil, porque se requiere de mucha cautela, de mucha paciencia y sabiduría. Y más bien hay otro grupo de personas que se ponen muy ansiosas sin saber qué hacer. Pero todos tenemos sueños y objetivos. Sin embargo, lo que nos va a garantizar a nosotros tener un futuro exitoso son las decisiones correctas que tomamos en la vida, poniendo en primer lugar a Dios. Y este personaje de Daniel que vamos a estudiar, nos vamos a ir al mismo libro de Daniel, capítulo 1, y vamos a analizar los primeros 8 versículos, del 1 al 8, y ahí es donde vamos a extraer nosotros el acontecimiento que él vivió como joven y la educación que tuvo que enfrentar. Entonces, Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 8, dice así: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los israelitas del linaje real de los príncipes, jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio del rey.
y que le enseñara las letras y la lengua de los caldeos. El rey le señaló una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que lo educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran ante el rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de Judá, a quienes el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey, sino pidió permiso al jefe de los eunucos para no contaminarse. Vamos a analizar una situación muy compleja que estaba viviendo el profeta Daniel y sus amigos. Donde ellos vivían fue sitiada por el rey de Babilonia, sitió todo lo que era Judá, se trajo todos los instrumentos de la casa de Dios y lo llevó a su reinado. Aparte que él, como mandó un decreto, que iban a traerse a todos los jóvenes de buen parecer e inteligentes, con capacidades intelectuales increíbles. Y dentro de ese grupo venía Daniel y sus 3 amigos. Se lo vinieron, prácticamente estaban encarcelados en otra ciudad. Y ellos no es que iban a estar en un estado de comodidad, no, tenían que servir, prepararse para servir al reinado de Nabucodonosor. Entonces, ellos tenían que inscribirse en la universidad, una universidad donde el paganismo estaba a sobreabundancia, donde toda la maldad se veía a flor de piel, a un punto de que principios y estatutos que tenía esa universidad no podían ellos inscribirse con los nombres propios que tenían. ¿Por qué? Ustedes pueden decir, porque en aquellos tiempos los nombres tenían significados, y les voy a dar el detalle. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa el Señor manifiesta su gracia. Misael significa ¿quién es Dios? Y Azarías significa el Señor socorre. Entonces, el jefe de los eunucos no iba a permitir que esos hebreos se inscribieran con esos nombres, porque no alcanzaban en los estatutos y los reglamentos que tenía esa universidad. Una universidad que duraba 3 años, y pasando los 3 años ellos ya estaban aptos para servir en el reinado de Nabucodonosor. Entonces les cambiaron el nombre. Daniel pasó a llamarse Belsasar, y Belsasar significa Marduk, guarda mi vida. Distinto a los conceptos que ellos tenían, los hebreos, distintos a los conceptos que tenían ellos en la enseñanza de su niñez. Ananías se llamó Sadrac, significa el mandato de Hacuc. Misael significa, lo pasaron a llamarse Mesac, quien significa quien acude a Dios Hacuc. Y Azarías se llamó Abednego, significa siervo de Nego. Qué interesante vemos nosotros aquí. Nos damos cuenta que los nombres no calzaban los que ellos tenían, pero sí pudieron ser inscritos por otro tipo de nombre. Entonces, una vez que ellos están en la universidad, con sus nombres cambiados, con principios distintos a los que ellos fueron enseñados de pequeños, ¿qué tenían que hacer? Estaban contra la espada y la pared, muy jóvenes. Ustedes saben que a veces como jóvenes nos dejamos llevar por los impulsos y podemos decir, bueno, Dios ve que estoy preso en un país donde nada tengo que ver yo aquí, me trajeron a la fuerza, entonces Dios va a comprender si yo hago los principios y los estatutos que estipula la universidad. Voy a hacer lo que ellos piden. Lo contrario, dijeron no, nosotros ni con la comida ni con la bebida del rey nos vamos a contaminar. Clase de ejemplo el que estaba poniendo Daniel. ¿Y qué hizo?
desafió al jefe de los eunucos en no contaminarse con la comida y la bebida del rey. Entonces ellos se pusieron a prueba. Ok, coman lo que ustedes quieren, de lo que ustedes quieren alimentarse, y nosotros con el imperio nos vamos a alimentar de nuestros propios alimentos. Y 3 días después, Daniel y los 3 hebreos se miraban superior, tanto físicamente como intelectualmente, para poder prepararse en esa universidad. Dios nunca nos va a abandonar si nosotros ponemos a Él en primer lugar. Y eso es lo que estaba haciendo Daniel, armándose de valor, probando todo lo que le enseñaron desde pequeño en sus hogares: los cantos, el estudio de la palabra de Dios, depender de Dios, tener fe. Eso le enseñaron en sus hogares, y eso es lo que él sacó a relucir ya siendo un joven. Entonces aquí nosotros vamos a aprender 3 aspectos importantes de cómo debemos de resolver nuestros problemas. Y uno de los puntos que nosotros tenemos que resaltar, como Daniel resolvió los problemas, es decidir a ser una persona excelente. Daniel capítulo 5, versículo 12 al 14, dice así. Daniel 5, 12 al 14. Porque en Daniel, a quien el rey llamó Belsasar, se halló un espíritu superior y ciencia y entendimiento para interpretar y descifrar enigmas y dudas. Llama pues ahora a Daniel y él te dará el significado. Entonces Daniel fue traído ante el rey, y el rey dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los exiliados de Judá que mi padre trajo de Judea? He oído que el Espíritu de Dios reside en ti y que tienes luz, entendimiento y mayor sabiduría. Qué gran testimonio el que está presentando Daniel en ese momento. El rey no iba a llamar a cualquier alumno de la universidad para que le interpretara los sueños. ¿Cómo debemos de nosotros ser para poder resolver los problemas? Debemos de ser excelentes en lo que nosotros hacemos. Muchas personas consideran y creen de que ser cristiano es vivir una vida tranquila, no hay que exigirse mucho, Dios lo va a entender. No. Daniel tuvo que ser, para que el rey lo haya llamado, tuvo que ser el mejor estudiante de la universidad y el mejor de la clase donde él estaba. Por eso es que el rey lo mandó a llamar, y fue aconsejado por los mismos personajes que adoraban al rey, que fue considerado para que le ayudara a interpretar los sueños. Y hay una fama positiva en Daniel, porque el rey dice: he oído que tú tienes el Espíritu de Dios que reside en ti y tienes entendimiento y mayor sabiduría. No era cualquier estudiante el que estaba en esa universidad, una universidad pagana. No era cualquier estudiante, era el mejor estudiante. Un estudiante adventista tiene que relucir donde sea, donde se encuentre, y Dios siempre le va a ayudar. Entonces, Daniel fue un ejemplo en persona, un ejemplo en estudiante, un ejemplo que sobresalía en todas las demás cosas. Entonces, debemos nosotros de siempre poner a Dios en primer lugar para poder resolver nuestros problemas. Pero ojo, tengan cuidado. El orgullo también puede echar a perder lo que nosotros hacemos, porque Satanás también ahí se aprovecha y te hace creer que uno lo puede, de que uno es el superior, de que uno es el que nadie le tiene que enseñar nada. No, Daniel nunca se dejó dominar por el ego, porque perfectamente, si a usted le hace llamar una persona importante de su país, ¿para qué lo llamó? Porque se la va a creer que es la mejor persona de esta tierra, y no es así. Somos seres humanos y cometemos errores, y Daniel tenía los pies en la tierra, por eso nunca
él fracasó porque siempre dependió de Dios. Segundo aspecto que nosotros tenemos que considerar para poder resolver nuestros problemas: decidir a ser una persona de carácter. No es que Daniel, ya como el rey lo ensalzó de que tú eres el que tiene el Espíritu de Dios, tú eres el de mejor entendimiento, tú eres el de gran sabiduría. El rey lo puso en las nubes para que haber pensado: con estas palabras maravillosas voy a entrampar a este joven para que me sirva de una manera excepcional. No es que Daniel no lo hizo, pero no es que iba a caer en las trampas de la educación que presentaba en ese tiempo el imperio de Babilonia. Ahí es donde Daniel presenta su carácter. Entonces, en Daniel capítulo 6, versículo 3, dice de la siguiente manera: pero Daniel se distinguió tanto entre sus gobernadores y presidentes por su espíritu superior, que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Qué gran cualidad la que Daniel presentó: carácter. No doblegarse ante los principios que le enseñaron en sus hogares. No doblegarse ante el conocimiento y mantener que Dios hay que ponerlo en primer lugar. Nunca los principios que le enseñan en los hogares deben de ser quebrantables ni negociables. No pueden ser negociables. Lo que le enseñan los padres a los hijos, una vez que ellos son jóvenes o independientes, no deben de poner en tela de duda los principios cristianos, lo que le enseñaron de pequeño. Los cantos y la lectura y la dependencia en Dios no debe de ser quebrantable. Y eso es lo que Daniel hizo: ser un hombre de carácter. Y el rey, ¿saben qué? Le gustó eso, a tal punto que lo puso sobre todo el reino. Clase de decreto que el rey Nabucodonosor puso a Daniel, el mejor alumno de la universidad, el mejor de la clase, el que desafió al jefe de los eunucos, que no se iba a contaminar ni con la comida ni la bebida del rey. Fue puesto por sobre todo el reino de Babilonia, sobre toda una gran nación, la que estaba en auge, el que estaba en la máxima plenitud, tanto militarmente como económicamente y socialmente. Daniel siempre mantuvo los pies en la tierra, dependiendo de Dios. Y de esa manera, Dios abre campo, abre las puertas, y ahí es donde uno puede trabajar, dándose a conocer, poniéndose en primer lugar a Dios y después uno. Y las personas comienzan a preguntar: ¿y por qué sos así? ¿Y por qué sos bendecido de esa manera? Y es el momento para acaparar a esas personas que no conocen de este tipo de educación. Entonces, dos ejemplos, dos características que Daniel tomó en una nación que no conocía, siendo él cautivo, venía preso a servirle a un imperio idólatra, pero la mano de Dios estuvo sobre Daniel, porque él siempre dependió de él y siempre trabajó para Dios, y Dios no lo desamparó. Dios le ayudó, abriendo las puertas en medio de las tribulaciones. Abrió las puertas en medio de una universidad pagana y abriéndole puerta ante el rey del momento, el rey Nabucodonosor. Entonces, mis amigos y mis hermanos, vamos a continuar con este tema, pero tendremos una pausa musical. Tu poder
Continuamos con el programa Educación en Misión, donde estamos estudiando la vida de Daniel y los 3 hebreos, donde nosotros estamos observando el ejemplo que él puso delante de los babilonios, delante de todo el imperio de Nabucodonosor, y desafiando a grandes hombres de grandes rangos en ese momento. Y ese valor, ese carácter que él presentó, esa disciplina que le enseñaron en sus hogares, la resaltó en ese momento, donde él, cuando debía de poner mano dura y seria, lo hizo. Y Dios, guardándolo a él, respaldándolo en todas las decisiones que él tomaba, le ayudó, abriéndole puertas a tal punto que él era el administrador de toda la nación babilónica. Y eso es lo que nosotros debemos de retomar en estos tiempos para poder enfrentar nuestros problemas. 1, ser excelentes, pero que no te domine el orgullo, porque Satanás se aprovecha de eso. Y número 2, demostrar el carácter. Los principios y los valores cristianos no se negocian, no se quebrantan. Por muchas tentaciones que el enemigo nos presente, debemos de estar firmes. Y eso es lo que a Nabucodonosor le gustó de Daniel, y por eso lo puso como el administrador de toda Babilonia. El libro de Salmos, el capítulo 101, versículo 6, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Amigos, hermanos, tener carácter es muy importante. Es verdad que el talento lleva a largo a unas personas, pero el mantener el carácter hace que tenga confianza a las personas en usted. Y eso es lo que Dios hizo con Daniel. Lo protegió, lo resguardó y lo puso en lo más alto, no para que él se vanagloriase, sino para que se diera cuenta que el imperio babilónico era administrado por un cristiano, un pueblo pagano, un pueblo idólatra en su máxima plenitud, siendo el imperio del momento, Nabucodonosor siendo uno de los principales reyes reconocidos en la Biblia. Dios siempre pone a un líder cristiano, a un líder que siempre depende de Dios, siendo excelente y poniendo carácter cristiano ante el mundo. ¿Y cuál es el tercer punto que nosotros tenemos que considerar para poder enfrentar nuestros problemas? Debemos de tener una relación concreta con Dios. Porque en el libro de Daniel, regresando al libro de Daniel, vamos al capítulo 6 y el versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10 nos dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, donde tenía las ventanas de su cámara alta abiertas hacia Jerusalén, y como solía hacerlo antes, 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. En este punto ya Daniel está teniendo serios problemas. Problemas, ¿por qué? No porque él estaba haciendo mal su trabajo, sino que ya muchos personajes que trabajaron en el gabinete de gobierno de Babilonia tenían envidia, tenían celo, atacaban cada decisión que hacía Daniel, no porque las estaba haciendo malas, sino por el mismo ego que ellos querían. Muchos de ellos deseaban tener el puesto que el rey le dejó a Daniel, y comenzó tanto a ser atacado, tanto que comenzó a ser minado, que ponían día tras día, quejas tras quejas al rey Nabucodonosor, que se ha puesto tan
con dolor de cabeza que haber dicho, mandemos a decretar entonces que desaparezca este hombre. Y Daniel no era un personaje que se iba a doblegar. Con edictos de amenaza de muerte, él perfectamente pudo haber dicho, bueno, creo que es el momento de dejar de ser cristiano y ligarme ante este mundo idólatra. No lo hizo ni de joven, no lo hará de adulto. Daniel se mantuvo firme. ¿Y qué creen que hizo? Siguió haciendo lo que le enseñaron desde pequeño en los hogares: orar, leer la Biblia y depender de Dios en todo momento. ¿Qué hacía? Donde él habitaba, su recámara tenía unas grandes ventanas, y al abrirlas se dirigía la mirada, la vista se miraba todo el pueblo de Babilonia, y él oraba desafiando al Dios de Daniel, y la gente lo miraba y decía, ahí está Daniel orándole a su Dios, y 3 veces lo hacía. Y Daniel no es como costumbre, es lo que él le enseñaron, no como espejismo. Nosotros no debemos de hacerlo por pantalla, debemos de hacerlo porque lo hemos venido practicando. Tener una relación con Dios me ayuda a mí a poder depender completamente de Dios ante todas las circunstancias, ante todos los problemas. Entonces Daniel oró 3 veces, oraba 3 veces todos los días para entregarle su problemática a Dios. Eso es confianza. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Trabajar ligados con Cristo Jesús. Y esa persona saldrá victorioso. Y nosotros sabemos que cuando nos relacionamos con Dios a través de la oración y de la lectura de la Biblia, más llegamos a Él y nos fortalecemos espiritualmente, y de esa manera vamos a aborrecer las cosas malas que presenta este mundo. Empezaríamos a limpiar nuestra vida, dejaríamos todos los vicios a un lado, dejaríamos a un lado todas las tentaciones, no permitiríamos mezclarnos con las cosas del mundo y nos ligaríamos más a la iglesia, y nuestra forma de hablar sería más pulcra, más pura. Nuestra forma de actuar sería honesta. Eso es lo que conlleva tener una relación con Dios, y eso es lo que hizo Daniel. Y ustedes conocen la historia. Daniel se enfrentó con la mismísima muerte, viéndola palpable, siendo él atacado, no porque él hacía mal su trabajo, no porque Dios lo había abandonado, sino porque Satanás no iba a permitir que Daniel siguiera administrando ese gran imperio. Pero Dios siempre ayuda a Daniel. Cuando nosotros dependemos de Dios en los momentos más críticos, es cuando Dios nos comienza a refugiar, nos comienza a ayudar, nos comienza a abrir las puertas. Pero debemos de tener esa relación con Dios. Daniel desde muy joven llegó a una universidad idólatra, pagana, y no le importó que hasta el nombre se le había sido cambiado a Belsasar. Pero él siempre mantuvo lo que le enseñaron sus padres en los hogares: cantar, orar, leer la Biblia y depender de Dios. ¿Queremos nosotros ser personas exitosas? Dependamos de Dios. ¿Queremos nosotros salir adelante? Hagamos estos 3 pasos para salir adelante. Ser excelente en todo lo que nosotros hagamos, sin orgullo. Tener carácter. Nuestros principios, nuestros valores cristianos no deben de ser comprados ni quebrantados. No hay dinero que pueda quebrantar nuestros principios cristianos. Y tercero, tener una relación con Dios. Cuando Dios ayuda, lo hace completo. Daniel al final salió victorioso, a pesar de que había un edicto de un rey.
siempre Dios hará lo posible para que nosotros salgamos adelante. Y esos son los ejemplos que nosotros debemos de tomar. Hay muchas personas que dicen, es que un niño, es que no va a entender. Es que está joven, necesita distraerse y salir a divertirse, a disfrutar de la vida. Y ese es un gravísimo error. Esa persona a temprana edad no debe de ser menospreciada, debe ser resguardada, apoyarlo en todo momento, enderezarlo en el camino correcto desde temprana edad. No es cuando ya uno es mayor, ya es difícil, ya es tarde. Y lo que dice la Biblia, que nadie tome en poco tu juventud, sino que debemos de ser ejemplo en todo. Y así lo hizo Daniel. Trabajaba en un imperio idólatra, pero siempre poniendo en primer lugar sus principios cristianos. Siempre mantuvo firme. No importa si estuvo encarcelado, no importa si entró a una universidad pagana, no importa si le cambiaron el nombre, no importa si estaba lejos de casa, no importa si la familia no tenía ninguna comunicación con él, no importa si le dieron riquezas, a él no le importó, siempre se mantuvo firme, y no importa si lo amenazaron de muerte. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a los niños. Queremos Danieles modernos, Danieles que se mantengan firmes en estos tiempos, en esta sociedad que tal vez podemos nosotros considerarla como corrupta. Debemos de enseñarle desde temprana edad a los niños a tener principios y valores cristianos, y eso nos va a ayudar a nosotros a tener una sociedad de bien. No importa, tal vez un niño no está estudiando una educación adventista, pero en su hogar tiene la gran oportunidad para que le siembre en su cabecita la semilla que le ayude a más adelante salir adelante, para que él pueda mejorar, para que él pueda mantenerse firme. Y no importa qué tribulación le venga a esa persona, él va a depender siempre de Dios, y Dios nunca le va a dejar solo. Así que, mis amigos, mis hermanos, esta es la enseñanza que nosotros debemos de comenzar a priorizar a los niños desde temprana edad, para que cuando lleguen a ser jóvenes y vayan a la universidad, cuando ustedes ya no tienen nada a su alcance, porque ya son seres adultos mayores de edad, ellos nunca van a olvidar lo que ustedes le enseñaron en sus hogares. Y eso es lo que nosotros tenemos que retomar. Vamos a tener palabras de oración para terminar este programa. Querido Padre, gracias, Señor, le damos porque a través de su palabra hemos encontrado uno de los ejemplos más importantes para la educación cristiana. Un Daniel joven que nunca se doblegó ni por la esclavitud, ni por las riquezas, ni por las amenazas. Siempre dependió de Dios, porque siempre puso adelante a Dios, y todo lo que le enseñaron en sus hogares lo puso en práctica. Ayúdanos, Padre, a que como padres de familia, como tutores, podamos nosotros enseñarle esta educación a los niños, para que conozcan de ti y se den cuenta que para poder salir de los problemas debemos de ponerte a ti en primer lugar. Acompáñenos, Señor, dirija nuestras vidas, dirija nuestros pasos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que les esperamos próximo viernes en el programa Educación en Misión. Mi nombre es Jeffrey Briones, soy el profesor y director de la Escuela Adventista de la Trinidad, y les invito a todos ustedes a que formen parte de nuestro sistema educativo, porque eso nos ayuda a crecer espiritualmente junto con sus niños para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Te animo a que formes parte de esta gran institución para honra y gloria de nuestro Dios. La Escuela Adventista tiene el propósito de llevar
esta educación a lo máximo, a lo que es la excelencia académica, aún en estos niños que están apenas comenzando a entender las letras, empezando a desarrollar sus sentidos. En este momento nosotros como institución estamos comprometidos con los niños, con Dios, para que ellos puedan desarrollar sus habilidades lo mejor posible y que nosotros podamos encontrar ese punto en el cual los padres y los niños puedan crecer juntos también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una educación integral, una educación en la cual se pueda desarrollar la parte física, la parte espiritual y la parte intelectual. Nosotros como institución queremos invitarte a que puedas probar esta educación en la cual nosotros podemos disfrutar de una hermosa compañía de tus hijos en las aulas. Que Dios pueda bendecirte en gran manera y que juntos podamos disfrutar del crecimiento intelectual, espiritual y físico de nuestros hijos. Dios pueda bendecirte al tomar esta hermosa decisión. Pregonando valores y virtud, con maestros dedicados al servicio, dirigidos de la mano por Jesús. Como alumnos hoy llegamos a tus aulas, encontrando la ciencia y el saber, convertidos en amigos de esperanza, redimidos para una eternidad. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dirigidos de la mano de Jesús. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dedicados a servir al buen Jesús. Elevemos nuestras voces cual raudales a Jesús el buen Maestro Redentor, a quien hemos conocido todos juntos, transformando nuestra vida con su amor. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dirigidos de la mano de Jesús. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dedicados a servir al buen Jesús, dedicados a servir al buen Jesús. Amén.